Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairet. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nada más voy a hacer, mejor dicho, una pequeña remembranza, unos pequeños recuerdos nada gratos acerca de lo que sucedió la mañana del jueves 19 de septiembre del año 1985. ¿Qué cosa es lo que pasó en esa época, en esa fecha? Bueno, pues ocurrió nada más y nada menos que el terremoto que más le ha costado a la Ciudad de México, también a los estados de Michoacán y Guerrero, en cuanto a cuestión de vidas humanas, pérdidas materiales. Ahora nada más voy a poner aquí, pues como una pequeña referencia a lo que es la sombra nocturna, a la sombra felina nocturna. Bueno, algunos de ustedes ya tendrán más de 40 años, así como yo. ¿Qué estaban haciendo los que ya son mayores de 40 años en esa época, en el año 1985? Hace exactamente 34 años. Si se acuerdan, coméntenmelo acá abajo en la caja de comentarios. Yo sé que es un suceso muy trágico que sucedió ya hace mucho tiempo, pero del cual todavía yo me acuerdo. En fin, ¿qué sucedió y cómo lo recuerdo yo? Bueno, yo cursaba el 6º grado de primaria en la Escuela General Guadalupe Victoria, que era una primaria que estaba en Ciudad Nezahualcóyotl, sobre lo que es la Cuarta Avenida y la Avenida Cuauhtémoc. Ahora ya creo que es la sección de la CENTE número 34, número 36, algo así. Pero en esa época era una primaria con todas las de la ley. Había más de 24 salones, todavía me acuerdo. Era un edificio en forma de L y un gran patio donde había jardineras. Estaba al fondo, hacia lo que es el noroeste, la casa del conserje, que también vendía comida a los maestros y a veces también vendía nieve en los recreos y otro tipo de dulces. Bueno, ¿qué sucedió ese día jueves? A nosotros, a unos compañeros y a mí, de nombre Edmundo y René, fuimos los elegidos ese día, la tarde del miércoles 18 de septiembre, para hacer lo que era el aseo del salón. Sí, porque en esa época, pues el aseo de los salones sí los hacían los alumnos. Eso es una, digamos, tradición que se ha perdido, pero era para que también todos en ese tiempo nos integráramos y supiéramos también otro tipo de valores que ahora ya nos enseñan, pero eso es otra cosa. Bueno, total. Y entrábamos a las 8 de la mañana, como siempre. Bueno, ¿qué sucede? A las 7 de la mañana, un poco antes, 6:40, yo ya estaba preparado de ese día jueves, porque fue un jueves, así como en esta semana que fue 19 de septiembre jueves y 20 de septiembre viernes. Bueno, pues ese día jueves yo me fui temprano con lo que era una escoba para barrer el salón. Y después pues obviamente nos traíamos nuestro, es que sí me acuerdo y todavía como que me pongo un poco triste, melancólico, pero en fin. Bueno, yo llevaba la escoba y me acuerdo que me reuní con René y con Edmundo. Tocamos la puerta, nos abre el conserje, don Manuel, no sé si todavía viva, y entramos al salón. Me acuerdo que era el salón número 23. Como les digo, era un edificio, es todavía un edificio en forma de L, que en medio de lo que sería de norte a sur, en medio había unas escaleras grandes que no tenían ventana. Y allí subíamos hacia lo que era el salón 23, que era el último del pasillo, porque el salón 24 estaba en el otro extremo, donde se forma la L hacia el noroeste, en fin.
Llegamos, teníamos la llave, esa se la dieron creo que a René, él como vivía enfrente de la escuela, pues era el más correcto, por así decirlo, el más indicado para guardar la llave. Entramos y empezamos a hacer el aseo. Eran mesabancos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que teníamos en donde nos sentábamos y tenían aparte un respaldo en el cual pues se formaba como una mesita y enfrente pues otro mesabanco igual para poder formar, digamos, y apoyarnos donde escribir. Estábamos ya pues levantando, haciendo de lado lo que eran los mesabancos para empezar ya a barrer. De hecho ya estábamos terminando de barrer, porque nos abrieron alrededor de las 7:05, empezamos como 7:10 a hacer lo que era el aseo, y pues lo más rápido era barrer, y pues íbamos quitando las mesas, etcétera. Y así en eso estábamos, cuando de pronto empezamos a sentir una vibración. Se oía crack, 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 como que todo empezó a vibrar y los mesabancos empezaron a saltar. Les estoy hablando de que esa colonia, que es el Estado de México, está en Ciudad Nezahualcóyotl, a unas cuantas cuadras de lo que es el periférico. Serían 15 calles aproximadamente, y cruzando el periférico ya es Ciudad de México, lo que era en ese entonces el Distrito Federal. Bueno, empieza a sentirse la vibración, los vidrios, que no eran vidrios, eran micas, como que se empiezan a soltar, como que se oía así cuando así se oía, y la tierra se oía también de un modo pues como que estuviera algo rozando, como si las piedras rozaran entre sí. Así es como se empezaba a oír. El problema no era eso, sino el problema era que se sentía como que todo oscilaba y a veces como que brincaba. ¿Qué es lo que yo recuerdo? Que nos salimos del salón, René, Edmundo y yo, pero nos quedamos paralizados ahí, porque lo que eran unas macetas que había ahí colgadas empezaron a bambolearse como si fueran péndulos de reloj o algo así por el estilo, de esos grandotes. Eran macetas de barro y estaban colgadas, y realmente esas sí empezaron a hacer en círculo, pero había veces que como que se paraban y como que brincaban, así como yo lo recuerdo. Nos quedamos realmente petrificados, y de hecho tenemos una vista hacia lo que es el mercado de San Martín Caballero, que está ahí, y junto está la iglesia católica de la Santísima Trinidad. Pues no me lo crean, yo no les miento, pero recuerdo que se oían campanadas. Eran las campanas de la misma iglesia que con el movimiento de ese terremoto empezaron a sonar solas. Así es como se oían, tocaban, y no precisamente llamando a misa, sino que era como un tañido muy angustioso, melancólico, como que a la vez las campanas lloraban y gritaban a la vez. Así se oían: tan, 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 tan. Era un sonido que se alcanzaba a escuchar. De hecho, había ya más personas haciendo el aseo, una madre de familia que no recuerdo cómo se llama, porque todavía vive. La vi hace como un mes en el tianguis comprando sus cosas, ya bastante viejita, porque bueno, ya en ese tiempo tendría unos 45 años la señora, y pues sí estaba muy asustada y también se quedó petrificada ahí. Total, al final de cuentas sí decidimos bajarnos corriendo por las escaleras, que sería como medio terremoto, y nos pusimos en el patio y veíamos cómo se veía la escuela, cómo se oía como que tallaban las paredes y los pisos, porque en el piso se oía así como si fuera un rumor, como cuando está cayendo, por ejemplo, la grava y la arena en un camión de volteo que lo están depositando, bueno, que ya lo están poniendo en donde lo van a utilizar. Así se oía. ¿Qué cosa es lo que más raro se sentía ahí? Pues obviamente el movimiento, que parecía que no iba a acabar hasta que por fin todo dejó de moverse.
Les he de decir que Ciudad Nezahualcóyotl, aunque fue construido sobre lo que es el lago de Texcoco y de hecho se movió mucho más fuerte, al ser un lugar que tenía alrededor de 25 años de haberse construido, pues las casas no eran tan viejas, las casas no se cayeron ahí, sí sufrieron algunas cuarteaduras y pues fue lo único, lo más que pasó. La red de servicio eléctrico sí se interrumpió también lo que era el servicio de agua potable, que de hecho no sabíamos nosotros como niños todavía que íbamos a entrar a la adolescencia, cuál había sido ahora sí que el impacto que este terremoto tuvo. Bueno, pues de hecho mi abuelita Carmen, que en paz descanse, llegó como a los 10 minutos de que pasó eso, casi corriendo, pues ya nos sacaron de la escuela y pues obviamente nos tuvieron ahí en la calle hasta que el director, todavía me acuerdo de los nombres, el señor don Porfirio Catalán Alducín, así se llama, no creo que viva porque el señor ya tendría alrededor de unos 65 años y si vive está muy anciano. Un saludo maestro, todavía lo recuerdo. Bueno, pues ya después de eso, como a las 8:30, 8:15 de la mañana, salió a decir pues que el terremoto había sido realmente muy fuerte, ya se habían llegado las primeras noticias de cómo había sido y que había muchas casas, muchas construcciones de gobierno, muchas escuelas en la Ciudad de México, lo que era Distrito Federal, totalmente destruidas y ya se empezaba a hablar sobre muchos muertos, sobre muchos heridos y cosas por el estilo. Eso fue lo que nos dijo. De hecho, pues las clases se suspendieron ese día, nos dijeron que pues cuidáramos el agua y pues que tuviéramos mucho cuidado con toda la información que ya se nos iba a empezar a dar. No existía el internet de manera generalizada, de hecho pues todavía era una idea. No existían los teléfonos celulares y no existían otros dispositivos que ahora son muy comunes para poder enterarnos de qué pasaba. Cuando regresó el servicio eléctrico, lo primero que hicimos al llegar, bueno, ya que llegamos allá a la casa de mi tío, porque yo vivía en la colonia Estado de México y ahora vivo en otro lado, obviamente, en el Arenal, obviamente vivo ahí, pues nos empezamos a ver qué cosa es lo que había pasado. Había noticiarios en ese tiempo, creo que era Imevisión, porque Televisa pues se vino abajo y lo único que había era precisamente esa señal de Imevisión en donde todos los programas se suspendieron y todo se hizo una especie de noticiario continuo en donde las personas llegaban hasta allá con hojas de papel diciendo fulano de tal, todos estamos bien, para que lo transmitieran a nivel nacional a sus familiares de provincia. Y así es como estuvimos un tiempo. De hecho, como les digo, la televisión, lo que era en ese tiempo Televisa, dejó de transmitir pues un buen tiempo, pero pues también lo que eran las estaciones de radio, también por ahí mucha gente pues se enteró de qué cosa era lo que había pasado. En fin, era un caos. Con el transcurso de las horas ya nos enteramos de qué cosa había pasado, cuántas estructuras escolares habían caído, secundarias, primarias, el famoso CONALEP, en donde fue la destrucción, digamos, a nivel educativo que yo más grande había visto. Me sorprendí porque ya el año pasado, a ese 1984, el 19 de noviembre, habíamos tenido la experiencia en Ecatepec con lo que era la explosión de San Juan Izhuatepec de la Gacera, y pues obviamente también fue un día 19, lo recuerdo perfectamente también, pero bueno, sigamos con lo que yo recuerdo del terremoto. Estábamos pues realmente asustados, ya en la tarde llegaron mis papás y pues obviamente estuvieron platicando de todo. No había agua, de hecho en los siguientes días era tal la cantidad de daños que hubo en la infraestructura del agua potable que en las alcantarillas de las calles donde dice agua potable se tenían que abrir a fuerzas
y se ponían unas personas a sacar el agua que allí había. Y así es como también obteníamos el agua. Incluso 15 días después, casi un mes después, ya se fue normalizando lo que era el servicio de agua. Por suerte el servicio eléctrico siguió. Eso fue el 19 de septiembre, que fue un jueves. No recuerdo si fue fase de luna llena o creciente, algo así. Pero bueno, eso es lo que sucedió. El viernes, obviamente, 20 de septiembre, pues obviamente no hubo clases, pero estábamos todos tan asustados que incluso los mitos y leyendas sobre los temblores empezaron a surgir, e inclusive mi abuelita decía, es que los temblores vienen y se repiten cada 12 horas o cada 24 horas. Con el tiempo me enteré que un terremoto es imposible de predecir. Si así hubiera sido, obviamente se hubiera podido predecir este terremoto del 85 y no fue así. Pues yo estaba incluso sentado en mi silla esperando que no fuera otra vez a temblar, estaba tembloroso realmente, así es como fue mi experiencia en el 85, eso fue el 19 de septiembre, el 20. Bueno, pues mis papás vivían en lo que era Iztapalapa, en otra casa, y pues yo me quedaba en la semana para ir a la escuela. Y pues el viernes en la tarde me iba con mis papás y regresaba el domingo en la tarde para la escuela. Bueno, íbamos ya de regreso a eso de las 7, un poquito después de las 7 de la noche, y empezamos a ver que se fue la luz. Íbamos llegando a la calzada Ermita para subir hacia donde era la casa en esos momentos. Bueno, que se va la luz y vimos cómo los cables empezaron a otra vez hacer chispas, se veían como si fueran rayos. Era algo que fue mucho más impresionante, yo creo, que el mismo terremoto del día pasado, del día anterior. Y ese sí, como íbamos en un auto, que era un bochito en ese tiempo, que era un taxi que traía mi papá, pues nos quedamos allí parados en medio de la oscuridad con otros tantos autos. Y es cuando se dio la réplica más fuerte del terremoto del día anterior. Ese fue de más de 6 grados, de 6, 7 grados me parece. Y pues ese terminó de destruir otras construcciones más. En este caso, un Sears, que en ese momento estaba abierto, se derrumbó y había gente ahí. Allí fue otra matazón, como quien dice. Y así fue como yo recuerdo este terremoto que hubo en el 85. Pues ahora sí que las consecuencias de ese terremoto, pues en los siguientes 5 años se siguieron viendo. Alrededor del año 87, pues yo ya estaba en la secundaria, enfrente de donde yo iba estaba la secundaria, que ahí sigue estando. Y pues ahí también se hicieron después remodelaciones, ya se empezaron a emitir reglamentos de construcción un poco más estrictos, un poco más modernos, y entonces empezó a cambiar la estructura de la ciudad. En la colonia que era Cuchilla Pantitlán, que está junto a la colonia El Arenal, del lado del canal Río Churubusco, hasta hace unos años hubo un campamento, sí, de casitas así de lámina y de madera, pues más o menos hechas, que eran precisamente personas que habían perdido su hogar desde el año 1985, y hasta hace unos cuantos años se quitó ese campamento. Y así muchas otras cosas más que les pudiera yo contar. Se decían pues leyendas bastante feas, por decirlo, como por ejemplo que si de todas formas podíamos conseguir agua potable, que tuviéramos cuidado porque había sido tanta la gente que había quedado enterrada y sepultada en los edificios, que toda la sangre de esas personas se había ido al subsuelo y que podía contaminar los mantos freáticos. Hasta eso se decía, y mucha gente tenía miedo de tomar agua. De hecho, fue la primera vez que yo vi aquí en la Ciudad de México lo que era el agua embotellada, y lo vi porque una de mis tías trabajaba pues no me acuerdo cómo se llama la colonia, por el lado de San Antonio, sí, a unas cuantas cuadras de donde estaban también
unos talleres de costura que también se cayeron, donde murieron varias costureras. Bueno, hay una iglesia chiquita, una capillita que se llama Santa Cruzita, y el sacerdote de ahí en ese entonces era un canadiense. Pues él estuvo gestionando y también le llegaron mucha, pero mucha ayuda. Y lo que más llegó en ese momento que yo recuerdo fueron precisamente las primeras botellas de agua embotellada. En otros países del mundo ya vendían agua embotellada y aquí yo apenas la había visto. Claro, pasó mucho tiempo todavía antes de que se volvieran a hacer, volviera yo a ver, digamos ya de manera más comercial, el agua embotellada. Esos son recuerdos que yo tengo de ese año 1985. Y pues también como las clases no estuvieron muy ahora sí que normales, pues obviamente también pues veíamos ya cuando se normalizó un poco pues lo que era la telesecundaria, porque ese sí tenía sistema abierto, y pues muchas otras cosas más. Así es como más o menos recuerdo este tipo de situación que nos pasó. Recuerdo las grietas en lo que era el pavimento de la colonia Estado de México, lo que era la Cuarta Avenida, que se abrió, no tanto, unos 3 centímetros, se veía una grieta en lo que eran las uniones, y sí veía como que separada la banqueta de lo que era el asfalto durante algunos días, obviamente hasta que se volvió el polvo a sentar, y así estuvo. Por suerte en las casas pues no pasó tanto, pues nada más se hicieron algunas remociones y todo a seguir adelante en esa parte del Estado de México, mientras que en la Ciudad de México vivió su peor historia en cuanto a tragedia, porque sí fue muchos los edificios que se vieron destruidos. De hecho, yo recuerdo nada más haber visto, que sería como unos 15 o 20 días después, la fábrica de ropa que se llamaba Topeca. Esa estuvo, pues, sí fue destruida, y pues todavía recuerdo haberla visto un poco a lo lejos, iluminada con focos blancos, porque pues las labores de remoción de escombros tardaron bastante. Obviamente, pues para mí, que tenía yo apenas 11 años, pues era algo pues trágico, algo traumatizante, y creo que aquí este pequeño video va a servir un poco más de terapia, porque son cosas que a nadie le he contado así como quien dice, más que pequeños fragmentos, y he hablado del terremoto durante 10 minutos a las personas conocidas, ha sido mucho, pero pues en fin, así es como estábamos. ¿Y qué pasó hace 2 años? Pues el terremoto, como ya sabemos, aquí en la Ciudad de México, se vuelve a vivir en la fecha del 19 de septiembre del 2017. Ese día fue martes, lo recuerdo bien, pues fue apenas hace 2 años, y pues las consecuencias que todos conocemos. Pues sí, agradezco a Dios que estamos vivos, que todavía seguimos aquí, y que pues a través de tantos años esta herida del terremoto de la Ciudad de México, pues hay que saber, digamos, perdonar, hay que saber olvidar, o hay que saber sacar historias, hay que saber sacar alguna enseñanza en sí acerca de todo lo que nos ha pasado, tanto como individuos en lo personal o individual, como en lo, ¿cómo decirlo?, en lo colectivo, a nivel de ciudad, a nivel de colonia, a nivel de manzana, a nivel de familia, a nivel de nación y del mundo entero. Así es como viví este terremoto. Y tal vez con el transcurso del tiempo, si voy encontrando lo que son algunas historias fantasmagóricas acerca de sucesos extraños que hayan sucedido, pues se los contaré. Solamente les recuerdo que, por ejemplo, Tlatelolco desde la época de los aztecas ha vivido situaciones trágicas.
en la conquista española, obviamente en Tlatelolco, fue una gran matanza la que hubo ahí también, no nada más en Tenochtitlán, sino también en el área de Tlatelolco. Después viene el famoso 2 de octubre, donde fue pues aquel suceso estudiantil también tan trágico, y en el 85 es cuando se cayeron también en ese mismo lugar, alrededor de esa plaza trágica, varios edificios y multifamiliares. De hecho puedo decir que ahí fue la mayor, digamos, la mayor tragedia que Tlatelolco también ha sufrido. Imagínense también cuántas almas perdidas, cuánta energía negativa todavía está atrapada ahí, que no ha podido ser desalojada ni ha podido trascender. Pónganse a pensar también eso, ¿verdad? En fin, pues bien, esto fueron lo que es mi experiencia con el terremoto del 85. Si alguien tiene alguna experiencia y la quiere contar, escríbala en la caja de comentarios, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, denle like a mi video y pues que Dios los bendiga a todos, a nombre de la sombra felina nocturna y de Tigresa que está durmiendo aquí. Me despido yo, Eric León Gato Sairets, para su canal Eric León. Bueno, hasta luego.